Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una fácil manta en menos de una hora. El día de hoy vamos a trabajar con esta lana, es una lana muy gruesa. Aquí dice que es de 100% poliéster, son 200 gramos y viene 25 metros. Para que se tengan una idea, el grosor de la lana es un poquito más ancho que mi dedo. Esto lo pueden conseguir donde venden lanas o también comprarlo por internet. En caso no puedan conseguirlo, lo que pueden hacer es comprar lanas gruesas y unir 2, 3 lanas y tejerlo. Pueden utilizar el color que ustedes quieren y quedaría de colores o de un solo color. Ya ustedes pueden ingeniársela en eso. Existen de otros materiales, pueden hacerlo del material que encuentren. Yo encontré de este, me encantó mucho. Parece como una toalla o algo así. Pero ahora pasemos al paso a paso. Aquí traigo uno de los ovillos y dependiendo de el ancho o el largo que ustedes deseen. Estuve pensando si quería hacer como una alfombra de pie de cama o una pequeña manta. Yo creo que voy a hacer una pequeña manta. Vamos a ver cuánto me alcanza. Solo había encontrado 2 ovillos en este color en la tienda. Si veo que es muy poco, compraré en rosado para mezclarlo, ya veremos. Y aquí es muy sencillo, muy fácil. Simplemente vamos a girar de esta forma, ¿ven? Y con nuestras manos vamos a jalar aquí como si fueran nuestros dedos un crochet. Igualito vamos a hacer. Aquí ajustamos que este viene a ser el aro deslizado, ¿no? Como si fuera un crochet, ven que nosotros jalamos de esta forma. Acá tenemos, este es el primer punto. También la tensión es importante, si lo quieren muy suelto, lo quieren más ajustado, ¿sí? Aquí, más o menos ahí. Igual nuevamente y jalamos aquí. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Empezamos haciendo aquí un pequeño nudo, giro y con nuestro dedo como si fuera un crochet vamos a jalar aquí y aseguramos. Jalamos aquí esta parte para cerrar y tenemos el primer punto. ¿Qué hacemos luego? Como si fuera cadenas a crochet, jalamos, ven, de aquí y jalo la lana, jalamos, es muy sencillo, ven, y siempre tratemos de hacer la misma tensión. Bien, ya tengo 20 puntos que más o menos para el grosor que yo estoy utilizando es de 1 metro de largo. Este primer punto voy a pasar
hacia aquí para facilitar y poder coser, tejer mejor. Este es el primer punto. Ya lo tenemos ahí. En el siguiente jalamos y que sea el mismo largo que el primero. 2 en este. 3, ¿ven? Ya tenemos todos los puntos aquí. Y siguiente es regresar. Así que para facilitar coloco la lana hacia el otro lado. Y de la misma forma, este primer punto pasamos y siempre la misma tensión, ¿sí? Pasamos, ¿ven? Y ahí ya empezamos a ver el punto jersey. Bien. Para que se note mejor, les recomiendo que no sea tan ajustado. Yo hice varias pruebas y como que ajustado no queda bien. De repente les pongo aquí unas imágenes para que vean cómo quedó. No se veía o no se notaba muy bien la puntada. Por eso les recomiendo así suelto, pero nuevamente repito, es a gusto de cada uno, ¿sí? Terminé otra vez con este lado y mando la lana para este otro lado, para el lado contrario, para facilitar el tejido. Y otra vez empezamos desde este punto y jalamos ahí el primer punto, ¿ven? Es muy rápido, es muy sencillo, esto lo pueden hacer niños, adultos, ancianos. Es muy bueno también para la psicomotricidad, tanto de niños, ancianos, ¿sí? Pueden, en vez de hacerlo con la derecha, también pueden hacerlo con la mano izquierda, si eres diestro, para agilizar el otro lado del cerebro, ¿sí? Siempre es bueno utilizar ambos lados. Esta técnica también es muy fácil o muy buena en caso tengamos que viajar en avión. En avión recuerden que no nos permiten a veces llevar agujas, y si nosotros queremos distraernos, pues podemos llevar y tejer esto con las manos. Obviamente que de preferencia es mucho más cómodo hacerlo en una mesa, en un lugar plano, pero si no lo tenemos, pues también podemos nosotros ingeniárnosla. Bien, ahora traigo el siguiente ovillo y vamos a anudar juntos. Aquí tenemos la terminal. Simplemente lo hago de esta forma, ¿sí? Y como está en el borde me queda perfecto, ¿sí? En el borde es mejor que quede, así lo aseguro muy bien. Ahí estamos. Esta parte lo vamos a cortar. Primero tejemos aquí y vemos dónde queda. Perfecto. ¿Ven? Queda aquí, así que esta parte lo voy a esconder, creo, al final. No lo voy a cortar mejor, ¿sí? Para que quede ahí. Y simplemente ya continuamos tejiendo.
Voy a continuar ya hasta terminar esta madeja. Bien, ya he terminado de tejer, fíjense todo lo que he tejido con los 2 ovillos, ¿ven? Desde aquí que hemos empezado, todo esto, a ver, voy a enroscar un poquito porque no entre en la mesa. Y aquí tengo un largo suficiente como para poder tejer y cerrar la última hilera. Entonces la última hilera, acá tenemos el último punto, tejo este punto, lo monto encima del que he tejido, ahí, ¿ven? Repetimos, tejo este punto y este monto encima del que hemos tejido, ahí. Tejo y monto, ahí. No ajustemos mucho para que no se encoja esta parte del tejido. Tejo y montamos. Tejo, montamos. Y bien calculado que me quede este poco, tejo, montamos y el último punto lo aseguro. 2 ovillos de 25 metros, en total tengo 400 gramos. Así se ve esta terminación. Me gusta el tacto, la textura es muy suave, muy rica, como les digo. Ahora ya me puse en duda si lo quiero para la cama, para como una manta, o para los pies, ¿no? Mientras tejo, ponerlo en la parte de acá de la mesa, y es muy suave, me ha gustado. Por el otro lado es así, ¿ven? Queda también muy bonito, muy lindo. Pueden usarlo por cualquiera de los lados, inclusive este lado también está, se ve muy bonito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es para una manta, pueden utilizarlo así, pero esta lana puede estirarse o puede engancharse. Lo que podemos hacer es comprar una tela, ¿sí? Una tela polar, una tela que abrigue, y le dan unas pequeñas puntadas alrededor, cosiendo la misma medida que tenga su manta. En caso sea para una alfombra, podemos colocar este tipo de mato. Voy a cortarlo. Es un antideslizante, donde lo conseguí en una tienda de manualidades también. También pueden conseguirlo en alguna tienda de alfombras, ¿sí? Lo retiro. Este es un rollito. Lo había comprado para hacer otra alfombra, pero fíjense, es un antideslizante que podemos coser. ¿Ven? Aquí dándole unas pequeñas puntaditas. Se puede unir inclusive en cada cierto tiempo para que esto no se haga como una bolsa. Esto de aquí, ¿qué creen? Queda ya para ustedes como tarea, el de ponerle aquí con unas pequeñas puntaditas, con un hilo o con una lana delgada, colocarle en caso quieran para una manta, para una alfombra.
Ahora les voy a dar... Y espero que les haya gustado esta linda y fácil manta tejida en menos de 1 hora con esta lana gruesa. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.